Isaías 53 dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra brazo acá es seroa, que es brazo estirado hacia afuera. Ese era el concepto de Dios, era un brazo que nos da, es lo que nosotros vemos como evidencia entre lo que no vemos y se hace visible para nosotros, sus bendiciones, por ejemplo. Y como el judío, o antes de los judíos, como la gente no entendía bien cómo era Dios, cuando venían cosas malas se entendía que también venían de Dios, porque esa era la unión entre lo que ellos no podían ver y lo que ellos estaban percibiendo. Ese brazo de todo lo que les pasaba, ellos lo llamaban que venía de Dios, porque no lo podían ver. Era muy precaria la forma en que lo podían interpretar. Por eso que ellos mencionan que de Dios viene lo bueno, de Dios viene lo malo, porque era un concepto cultural para ellos. Y acá lo especifica aún más en Éxodo. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su brazo de servidumbre, y os redimiré. ¿Cómo los redime? ¿Qué es redimir? Es cuando yo pago tu deuda. Y aquí dice que los va a redimir ¿con qué? Con un brazo extendido. Y cuando usted lee aquí el texto y Dios le dice: extiende tu mano, todos se dan cuenta de lo que está diciendo. ¿Y qué le hace a la mano? La restaura. ¿Le está cambiando qué? ¿La mano? No, el concepto que ellos tenían de Dios. Les voy a contar de los 3 canales de YouTube para que sepan dónde subimos los temas. Los 3 canales de YouTube que administro. El primer canal se llama Ezer. Algunos de ustedes ya los conocen. Ahí es donde hemos subido todas las series que hemos hecho. La serie de Marcos. Ahí hemos hecho la serie de la trilogía de Lucas, la trilogía de Mateo. Y ahora vamos a comenzar una nueva serie. El tema anterior que tuvimos nos asenta las bases para esa nueva serie que se llama El Reino de los Cielos, que ya hay más de 11 temas para subir. Y todavía está en curso esa serie. En esa serie nos concentramos en algunos elementos, los primeros 2-3 temas que forman la base de comentar acerca del Reino de los Cielos, y de ahí se va a desencadenar una seguidilla de mensajes basadas en el libro de Juan. Y eso es lo que tenemos en el canal ESER. El canal ESER está orientado a estudios y a estudiar precisamente el Nuevo Testamento. Nos centramos en Jesús, la vida de Cristo. Eso está en el canal ESER. Para los que conocen el canal o los que no lo conocen, yo voy a dejar en la descripción de este video, los que lo vean en YouTube, voy a dejar todos los enlaces. Los enlaces los ven ahí. Si ustedes ponen en el buscador de YouTube ESER77, le va a salir el canal ESER, porque hay otros canales que se llaman ESER. Y ahí están las direcciones. También voy a dejarlo, como les digo, los enlaces en la descripción. Pero en el canal ESER solamente lo vamos a dedicar a estos mensajes, a estos temas. Y hay otro canal que administro que se llama La Otra Mirada, que usted lo encuentra en el buscador como La Otra Mirada 77. Y en ese canal vamos a subir podcasts, entrevistas, vamos a hacer, bueno, estamos desarrollando el club de lectura de Lucas, vamos leyendo capítulo a capítulo el libro de Lucas y vamos sacando lecciones. Vamos a ver temas difíciles del Antiguo Testamento, va a encontrar documentales. Estoy preparando una serie de documentales que van a ser subidos ahí. Y relatos de la Biblia de una forma diferente para que usted los oiga, testimonios, todo ese compilación de información usted lo va a encontrar en La Otra Mirada. Es un canal más maduro que tiene muchos seguidores, que ya tiene un tiempo, que lo vamos a administrar de esa manera. Y hay un canal muy nuevito que tiene un solo video, y yo se los recomiendo, que también lo administro, que se llama Sal, Susurros del Alma. Sal significa ese susurro, y al del alma, que es simplemente son narraciones de fe, algunas narraciones de salmos, de proverbios, de una forma poética con videos bonitos. Un día que usted quiera escuchar algo bonito, lo va a encontrar ahí. Y no solamente narraciones de la Biblia, va a encontrar narraciones de pensamiento positivo, personas que escriben frases o cosas que tienen mucha sabiduría, las vamos a narrar y las vamos a colocar en ese sitio. Un sitio que lo hice hace muy poco tiempo, que también usted lo puede seguir. Esos son los 3 sitios que administro. Entonces, en el primero tenemos temas, en el segundo un compilado de muchas cosas relacionadas con mirar las cosas de Dios de otra manera, y
las narraciones de Susurros del Alma. ¿Ok? Eso es para que ustedes se orienten. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a continuar con el club de lectura. Lo vamos a subir, lo de hoy, a la otra mirada. Si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir, lo va a encontrar en este canal, La Otra Mirada. En este canal, La Otra Mirada, tenemos varias series. Hay entrevistas que usted puede ver y ahí estamos siguiendo el club de lectura de Lucas. Le llamamos la serie de Lucas, que es realmente un club de lectura. Vamos capítulo a capítulo leyéndolo completo y vamos sacando las aplicaciones. Ya tenemos los primeros 5 capítulos. Aquí están las bases del libro de Lucas, lo que quiere decir conformar la ley, la genealogía. Este tema es muy bueno. Ustedes, si no lo ha visto, se puede poner al día porque hoy vamos a ver el tema 6 de esta serie. Vamos a estudiar el libro de Lucas, el capítulo 6. Están los odres, que se parece mucho a lo que vimos en la trilogía de Marcos, si usted lo recuerda. También está explicado acá, pero como lo cuenta Lucas. Eso está en el capítulo 5. Sobre la tentación en el desierto. Eso es muy interesante también. Cómo sacamos lecciones de todo eso. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo número 6. ¿Ok? Voy a controlar el tiempo a ver cuánto. 11:20. Em, el secreto de la roca. Si usted escucha roca en la Biblia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Así rápido. ¿Alguien puede decir algo? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Cuando golpean la roca y sale agua. Bien. ¿Alguien puede decir otra cosa? ¿Se acuerdan Jesús que es la roca. Jesús es la roca? Muy bien. ¿Y de dónde saca usted que Jesús es la roca? Bueno, Pablo dice que cuando golpeaba Moisés la roca y salía agua, dice que esa roca era Cristo. Construye tu Yes. casa sobre la roca. Muy bien, construyen Ajá, tu casa eso. sobre la roca. Nosotros lo relacionamos con Jesús. Pablo lo relacionó con Jesús en un contexto. Cuando hablaba a Pedro y le decía que era la roca, Bien, creo que se refería a Jesús, no a Pedro. bien. Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro era, porque Pedro es piedra, es como piedra pequeña, y le dijo, mira, tú eres Pedro, eres piedra, pero sobre esta roca. Ahora, todas estas impresiones son correctas porque nosotros las aplicamos en los contextos donde las vamos entendiendo y les vamos sacando su jugo. Ahora, si usted analiza bien, y lo hemos hecho esta pregunta en otros casos, eh, ¿quién debería responderme qué es la roca? Si eso sale en Lucas, debería decirme Lucas a qué se refiere. Si eso sale en Juan, debería decírmelo también. A veces los evangelios también se cruzan porque uno sirvió de base para el otro, pero cada evangelio sí tiene su tema particular. Si usted va, por ejemplo, a la genealogía de Mateo, la genealogía de Mateo es muy diferente a la genealogía de Lucas. Lucas se fue por otro brazo de la genealogía para hablar de la genealogía de Cristo. No son las mismas. Entonces, uno quiere destacar una cosa, otro quiere destacar otra cosa. Si bien hay similitudes, porque los dos hablan de genealogía, lo plantean de formas distintas. O sea, usted puede encontrarse que el concepto de roca para Pablo no es el mismo concepto de roca para Lucas o Mateo. Me explico con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que lo que estoy leyendo me significa eso? ¿O cómo sé si mi apreciación está acorde con el texto? No quiere decir que mi apreciación sea mal. Yo puedo sacar un montón de aplicaciones de una historia. Ahora, si voy al texto e investigo, puedo entender más cosas si me doy cuenta de qué es lo que me quiere decir el texto. Eso es lo relevante. Por eso vamos con la lectura. Pero antes voy a partir desde el final. ¿Han visto esas películas que usted ve el final primero? Y cuando ve el final, usted le empieza a contar la historia desde el principio. Para usted darse cuenta por qué llegó a ese final, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y este es el final del capítulo 6 de Lucas. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Miren lo que está diciendo. Ustedes me llaman Señor, Señor.
pero no hacen lo que yo les digo. ¿Ya? El que oye mis palabras y las hace, le voy a decir a qué se parece. Y acá va la historia. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, las bases de la casa están sobre esta roca. Y cuando vino una inundación, él dice, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Según este texto, ¿qué sería la casa sobre la roca? El que escucha las palabras y las hace. Jesús no dice soy yo. No, dice el que escucha lo que yo digo y hace lo que yo digo. Eso está diciendo. Pero el que no las hace es como que hubiera construido en tierra. Viene el río y se la lleva porque no hay algo que la sustente. Ahora la pregunta sería, ¿y qué es lo que me acabas de decir? Esa sería la pregunta. Porque si sé lo que me estás diciendo y entiendo lo que me estás diciendo y oigo, mi casa estará sobre la roca. Eso es lo que está diciendo el texto. Clarito, claro como el agua. ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a ir al capítulo 6 y vamos a ver qué nos dice el texto y vamos a descubrir. Y muchos de nosotros se nos puede cambiar incluso algunas cosas que pensamos. Yo le voy a decir lo que el texto nos está revelando. ¿Ya? Cualquier cosa, pregunta, cualquier cosa, intervenga. ¿Ok? Ahora, si eso que se pregunta se va a desenredar en el tema, yo le voy a decir, miren, más adelante lo vamos a ver. Vamos al verso 1 al 5. Mucha atención, mucha atención. Em, el tema anterior del capítulo 5 se tocó de los odres. ¿Se acuerdan que era el viejo hombre, el nuevo hombre? Que hay un vino viejo para un odre viejo y un vino nuevo para un odre nuevo. Y del ayuno, que se tocó el tema del ayuno. Eso pasaba en el capítulo anterior. Lo habíamos visto incluso en la trilogía de Marcos. Y después justo de eso, de los odres, viene esto. Y mire, dice, aconteció en un día de reposo, que pasado Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en día de reposo? Jesús les responde y les dice, ni aun esto habéis leído, perdón, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo el hambre y los que estaban con él, todos tenían hambre. Dice, cuando entró, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, porque eso se los comían solo los sacerdotes. Entonces, él entró, ¿a dónde? A la casa de Dios. Yo no sé si está hablando, puede ser que sí, si entró y sacó los panes que estaban en el lugar santo, o los que tenían para reponer, porque los iban cambiando. Pero entró, entró donde no tenía que entrar y se comió los panes, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, porque todos tenían hambre. Y les decía al Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. ¿Qué entendemos de esto? Porque ese es un texto que no es nuevo para nosotros. Pero ¿qué entendemos? ¿Qué nos quiere decir Lucas al poner esto? Porque el libro de Lucas, desde el capítulo número 1, nos está relatando un Jesús conforme a la ley. Usted agarra el libro de Lucas. Incluso es muy probable que el escritor haya destinado el libro para un sacerdote de la orden de los ¿No? saduceos. ¿Perdón?
Disculpa, eh, yo tengo acá la Biblia Dios habla hoy y lo traduce exactamente como los panes consagrados a Dios. Así explica. Esos, esos son. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es para usted la palabra lícito? Bueno, algo bueno. O algo que se permite, ¿no? Algo que O se sea, puede Claro, hacer. sí. sí, lo vemos así, algo que se permite. Ya, ok. Entonces, al Señor le están preguntando por algo que no se permite hacer. Y el Señor está cuestionando eso que Él determina que, que sea lícito o no. ¿Por qué? ¿Qué le pone como ejemplo? Algo que no era lícito a la vista, porque así era, no era lícito comer esos panes para los demás que no fueran los sacerdotes, pero al hacerlo, el objetivo sí lo hacía lícito, y que era tener hambre. Diga, Eli, ¿quiere decir algo más? Sí, creo que Jesús en el fondo puso por sobre la ley que ellos tenían a la persona y sus necesidades. Muy bien, Por eso da ese ejemplo. muy bien. Porque fíjese cómo termina. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿De qué está hablando con esa frase? ¿De él mismo? ¿Por qué? Yo no sé si en el original el Señor le dijo así, pero Lucas lo está poniendo de esa manera. ¿Qué es lo que quiere destacar Lucas? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Listo. ¿Está segura? Usted es hijo de mujer y de hombre, ¿no? Cuando dice hombre se refiere a la humanidad. ¿Usted también es hijo de hombre, hermana Flor? Nancy, Eli, ¿somos todos hijos de hombre? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Si él se le ocurría decirle hijo del hombre a estos fariseos que fueron a preguntarle, haciéndose referencia como que él era algo especial, créanme que si hubieran, no hubiera resultado. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel dice, había uno semejante al Hijo del Hombre al lado del Padre. Nosotros lo interpretamos como Cristo, nosotros podemos entender eso, pero la frase Hijo del Hombre está por el Antiguo Testamento en varias partes. De hecho, Adán significa humano o humanidad. Hijo de Adán es lo mismo que decir hijo de hombre. Y usted la frase hijo de Adán lo encuentra en la genealogía, en todas partes está. Está hablando de cualquier hijo de hombre. Le está diciendo que el hombre es señor del sábado. Eli, Sí, tengo una duda que puede ser obviamente de traducción. ¿Ya? Sale, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. Hijo sale con mayúscula, haciendo referencia a alguien en particular. Entonces no sé si es un tema de interpretación. claro, porque estos no tenían ni mayúsculas ni minúsculas. Ahora, Perfecto. miren Marcos, que fue el primer evangelio que lo escribió, cómo lo dice Marcos y no va a dar una luz. ¿A qué se refiere Lucas? Miren, Marcos 2, 27 al 28 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Está hablando de la humanidad. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Ahí lo dice. Yo soy el Señor del sábado. Usted es Señor del sábado. Todos somos Señor del sábado. El sábado no puede estar sobre la humanidad. Fue hecho para el hombre.
al servicio del hombre, para prestarle ayuda. Y si usted a través del sábado no está prestando ayuda, no está cumpliendo, está poniendo el sábado sobre usted. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Le está cuestionando el sábado? No, le está cuestionando a usted sobre lo que usted piensa que es lícito o no hacer. Si usted piensa que lo que es lícito hacer daña al hombre, está equivocando la forma, porque el sábado fue hecho para que él descanse, para que él se deleite, para que él se alimente, para que él lo viva, para que él esté feliz, no infeliz, prisionero, ni esas cosas. Si usted puede recoger comida, recójala antes. Oye, pero lo que pasa es que hay cosas que tienen que ver con una forma didáctica que el Señor enseña y otra que el hombre va construyendo a través del tiempo. Porque después el pueblo de Israel, a través del tiempo, el desarrollo, por ejemplo, de la Torá no fue el mismo. Nosotros tenemos la visión de que en el Sinaí Dios le dio toda la Torá y es la misma que han tenido toda la historia. Y no es así. Las leyes de Moisés aparecieron un pack de leyes y eso se fue desarrollando a través de toda la historia hasta llegar al tiempo de Babilonia, por 900, casi 1000 años. No todas las leyes aparecieron al mismo tiempo. Y sabemos que ni siquiera Moisés las dictó de la manera en que están escritas. Fueron apareciendo en pack, en pack, en pack a través del tiempo. Y eso está en la historia. Usted lo puede buscar información perfecta de eso. Por lo tanto, lo que era lícito en un tiempo, después no lo era. ¿No le ha pasado en sus países que de repente hay una ley y la ley cambia y lo que antes usted podía hacer, ahora no lo puede hacer porque la ley cambió? Eso pasa en todos lados. Al pueblo de Israel también. La ley pasó a tener una evolución, una evolución, una evolución. Doy un ejemplo. ¿Se acuerdan la historia del hombre que fue a recoger leña y lo terminan apedreando porque había recogido leña? Eso está en Números 11, si no me equivoco. Porque recogió leña en sábado. Dice que lo toman, lo llevan donde Moisés y Moisés no sabía qué hacer con él. Y el texto dice que Moisés consulta a Dios y Dios dice, mátenlo. Eso dice el texto. Y lo terminan apedreando. Fíjense cómo está relatado el texto. No sabían qué hacer, no estaba escrito qué hacer con ese caso. De ahí apareció una ley relacionada con el fuego. No podían hacer fuego. Hasta el día de hoy, los judíos no prenden fuego, no prenden la luz, no hacen chispa, no prenden la cocina. Ellos no solo no cocinan, sino que no prenden cocina para calentar alimentos. Eso es hasta el día de hoy. Y hay en el mundo judío un negocio todo relacionado con lo precargado, para que usted no tenga que encender la luz, porque la luz es una chispa y es fuego, y ellos tienen prohibido hacer fuego en el día de reposo. Entonces, celulares cargados desde antes, ellos no prenden la televisión porque la chispa no usan electricidad. No, eso es todo un tema para ellos hasta el día de hoy. Todo eso fue apareciendo a través del tiempo, van ajustando lo que ellos piensan que es lícito o no es lícito. Más tarde apareció que se empezaron a cerrar la puerta a los mercaderes, ya y ahí dejaron de comprar o vender en sábado, pero eso no estaba desde un principio. Todo fue tomando una evolución. Entonces, empiezan a aparecer elementos de cosas que a ellos les permitían, otras cosas que no, empiezan a tomarse acuerdos qué significaba el reposo y se empieza a restringir, y se empieza, eso es lo que dicen los evangelios, leyes de hombres. La ley no es la del hombre, sino que todo lo que rodea esa ley, que conforma al final a la ley misma. Esas eran las leyes de hombre, empiezan a decir cosas que Dios nunca les mandó en un principio. Entonces, cuando lo que yo determino que es lícito se pone sobre el hombre, sobre su bienestar, al final no es lícito. Está rompiendo el objetivo por el cual fue creado, fue hecho. No está atacando el sábado, está atacando lo que ellos determinaban que era lícito o no lo era. Al menos en ese texto está expresándolo de esa manera. Seguimos, porque esto es largo, ¿no? Porque hay otro acontecimiento, y acá viene, y también aconteció el día de reposo. Esto está desde el verso 11. Pónganle mucha atención. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y allí había un hombre que tenía la mano seca. Entonces Lucas nos está explicando. No se olviden que cuando tú encuentras varias historias, si yo hubiera tomado la historia anterior y la aíslo,
De todo el contexto, le voy a hacer decir a la historia algo que no me está diciendo. Necesito juntarla en el entorno donde está, porque a través de la historia que viene me sigue explicando de lo mismo. Y acá hay otro caso, también en sábado. Está Jesús enseñando en la sinagoga. Oye, la pregunta, ¿Jesús iba al día de reposo a enseñar a la sinagoga y él hablaba? Sí, sí, era su costumbre. Si él era judío. Y eso es lo que la gente no comprende. Él seguía. ¿Ustedes creen que Jesús no estaba circuncidado? Su madre al octavo día lo llevó al santuario. ¿Se acuerdan cuando lo presentó? Eso solo lo dice Lucas. Lucas está presentando un Jesús conforme a la ley, por más que decían lo contrario, porque a Jesús lo mataron por violar el sábado y otras cosas más. Eso era el documento que decía, "Ah, lo vamos a matar por esto", el testimonio de los que estaban ahí. Parte de eso era eso. Eso eran las herramientas que utilizaron, la violación de la ley. Y Lucas está presentando a un Jesús que estaba conforme a la ley. Y eso usted lo ve, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan que María, la madre de Jesús, era prima de Elizabeth y la va a ver? Esto está en Lucas, solo en Lucas. Elizabeth era esposa de quién? De Zacarías. Y Zacarías era sacerdote. ¿Se Sacerdote. acuer- ¿Se acuerdan que quedó mudo? Porque él no creyó que venía Juan el Bautista, que era su hijo, y quedó Sí. mudo. Si María era la prima de Elizabeth y Elizabeth estaba casada con el sacerdote, quería decir que Juan el Bautista tenía linaje sacerdotal, levita, y Jesús también, porque María también venía de las mismas raíces. Jesús no solo era judío, también tenía relación con la línea levítica. ¿Ven cómo Lucas lo está tratando de conectar? Le está presentando el libro a alguien que entiende y lo más probable es que era un sacerdote, era un sumo sacerdote. Es una alta probabilidad que así sea. No lo sabemos, pero es probable. Eli. ¿Sabes qué estaba pensando? Esto es una idea mía y de manera paralela es que me encanta cómo es Jesús, cómo resuelve las cosas, porque dice que los sacerdotes, los fariseos, perdón, espiaban a Jesús. La otra versión dice los acechaban, los acechaba. Entonces, capaz que hasta ellos hayan puesto a ese hombre con, yo supongo que era una parálisis, Ujú. sí, la mano seca, tullido, para ver qué hacía Jesús, porque estaban todo el rato persiguiéndolo, ver qué hacía, qué no hacía, y se iba a transgredir la ley en el sábado. Entonces Jesús es tan inteligente para transformar eso en algo positivo y poner, entre comillas, la ley en contra de ellos mismos. Genial, es así como pasa. Cuando a Jesús lo lleva su, su madre, su madre lo lleva a ser presentado al sacerdote, lo llevó al octavo día porque cuando la mujer tenía un primogénito, y el producto de ese hombre que le abría la matriz, ella tenía que ir a purificarse y llevaba una ofrenda. Eso fue lo que pasó con Jesús ahí. En todos los momentos ustedes empiezan a ver que Lucas empieza a presentar un Jesús conforme a la ley. Porque si usted le está escribiendo el libro a un sacerdote y usted empieza a presentar un Jesús contrario a la ley, el sacerdote no le va a tomar el libro. Ahora, ¿Lucas está mintiendo? No, pero está tomando los hechos y los está organizando de forma tal que usted lo entienda así. Porque Lucas empieza a tomar los hechos cronológicos, trata de investigar, porque él no estuvo en la vida de Cristo. Lucas empieza a aparecer cerca del capítulo 8 o 9 del libro de Hechos, que también lo escribió él, pero todo lo que había antes, en esos 8 capítulos anteriores, más todo lo del Evangelio, lo tuvo que investigar, porque él no estaba presente. Él mismo lo explica en el libro, lo tuvo que investigar. Y él quiso hacer cronología de los hechos de Cristo, pero lo organiza de esta forma para representar a un Jesús conforme a la ley.
Entonces, él está explicando qué significa conforme a la ley y el problema que había, porque a veces nosotros nos hemos hecho una idea vaga de esto. ¿En qué me refiero? Que nosotros creemos que la ley es mala. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo voy a desenredar también en el transcurso. ¿A qué me refiero con que la ley es mala? Porque tenemos la idea de los fariseos. Y los fariseos era una secta dentro del mundo judío. ¿Me explico con eso? Si usted va donde un judío actual, ellos no siguen la Torá porque quieren salvarse por la ley. Nunca han pensado eso, ni se han creído superiores al resto. Son personas súper altruistas. El judío ortodoxo. Ahora, ¿deben haber sectas judías más elitistas, más estrictas? También, porque eran sectas dentro de la nación. Pero esta era la ley civil, la ley de todos. Y uno de los elementos, porque habían dos pugnas en el pueblo de Israel, estaban los saduceos y estaban los fariseos. Los saduceos tenían una línea de pensamiento conforme a la ley y ellos creían que eran solo ellos. De hecho, los saduceos como eran descendientes de Sadoc, del sacerdote Sadoc, que eran como los perfectos. Y era solamente esa línea la que podía pertenecer a esa secta y era como la secta de, de la clase alta social judía. Y tenían una pugna y se peleaban el poder. Pues si había un sumo sacerdote, tenía que ser saduceo o de la línea de los fariseos, que era la otra secta. ¿Y cuál es la diferencia con los fariseos? Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, los saduceos no. Los saduceos creían que el hombre moría y se acababa todo. El fariseo creía que el hombre moría y podía seguir viviendo. Ellos pensaban en la posibilidad de una resurrección que apareció en el periodo intertestamentario. Ellos creían en el espíritu, los fariseos, pero creían en la ley de cierta manera, pero ellos querían llegar a que todo el pueblo siguiera la forma en que ellos enseñaban la ley. Y ese era el conflicto que ellos tenían, porque todos los discípulos estaban conforme a la ley, seguían los ritos, iban a las fiestas, eran judíos. Pero el problema era la secta de los fariseos que estaba dentro del mundo judío que tenía el control. Tenía el control de la línea sacerdotal en ese tiempo, tenía el control de todo. Eran todos fariseos. Y eran los mismos que tenían ellos e iban donde estaba el pueblo y trataban de pegarle un látigo al pueblo si lo veía de manera diferente. Pero los fariseos se acabaron cerca del año 100 después de Cristo. Después no hay fariseos. Entonces nosotros tenemos esa idea de la ley por cómo lo veían los fariseos y a veces vemos lo perjudicial de la ley a través de la visión de los fariseos, pero no es necesariamente como la veían todos. Eli. Y a través de la historia se sigue repitiendo, porque en el fondo es como decir, ya, eran dos sectas diferentes, con ideas distintas, donde los saduceos eran más literales en interpretación de la Biblia, los fariseos iban incorporando otras cosas, pero a lo que voy es que en el fondo lo que sucedía con ellos es lo que va sucediendo a través de la historia, con las diferentes interpretaciones de las religiones, y se producen estas competencias olvidándose del centro que es Jesús y empiezan a ver sus intereses. Y así van apareciendo tantas y tantas religiones y discusiones y perdemos el foco. Entonces lo mismo que sucedía en ese tiempo es lo que pasa hoy en día. Claro, se va repitiendo el ciclo. Vamos repitiendo los mismos conflictos y las mismas cosas y no lo aprendemos. Y no lo aprendemos. Y acá en esta historia del hombre de la mano seca, fíjense, dice acá el verso 9. Perdón, acá dice, y le acechaban los escribas y fariseos, dice el 7, para ver si en el día de reposo lo sanaría. Lo habían puesto adrede y lo estaban acechando para eso, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, Jesús sabe lo que ellos están tramando, sabe lo que están pensando, y le dice al hombre de la mano seca, ponte en el medio, lo va a tomar de ejemplo. Entonces, una vez que lo coloca en el medio y lo va a poner de ejemplo, aquí viene el ejemplo. Y ojo, póngale mucha atención a las palabras de Jesús. ¿Cómo las está expresando Lucas? Mire lo que dice. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal?
De nuevo, Jesús se fue a lo lícito. Según la historia anterior, ¿qué era lo lícito? Que el reposo estuviera al servicio del hombre para su bienestar. Eso aprendimos de la historia anterior. Acá nos está explicando lo mismo desde otro ángulo. Entonces, ¿hacer el bien o el mal? Les hago la pregunta. ¿Qué sería en esta historia hacer el bien sin seguir leyendo? Hacerle un bien al hombre que lo necesita. Lo entendemos así, ¿no es cierto? Sí, ¿Y dónde está el aspecto del mal? Porque Jesús está poniendo dos elementos y esos dos elementos están en esta historia. ¿Qué sería el mal? Podría ser eh, hacer mal literalmente o no, también actuar por omisión. Ajá. no ¿Alguien dice algo? hacer, no hacer, O Claro, sea, eso sería si por él no lo omisión. ayudaba, sería no hacerle el bien, sería hacer el mal. No hacer el bien, hacer el mal, como por omisión. Claro. Y Jesús es súper inteligente porque en el fondo la respuesta siempre hacía eso. A mí me encanta su forma de enseñar con preguntas. En el fondo la respuesta iba a venir de ellos y Eh, obviamente ninguno se iba a atrever a decir hacer el mal. Entonces, ellos son los que responden hacer el bien y Jesús, ¿qué hace? Hacer el bien y nadie lo puede cuestionar. Fíjense lo que dice la pregunta que viene. ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué sería el bien? Salvar la vida. ¿Qué sería el mal? Quitarla. quitarla, ¿Quién en esta historia quiere quitar la vida? el religioso, ¿A quién? al prójimo. A Jesús. Lo Ah, querían sí, matar. Lo querían matar. sí, sí, Estaban planificando una situación para entramparlo y así tener la razón por la cual matarle. Porque el texto dice que le estaban acechando, le pusieron el hombre adrede para hacerlo caer. Entonces el Señor le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que está lícito o no lícito? ¿Es lícito salvar la vida o hacer el mal? ¿Es lícito hacer el bien, quitar la vida? ¿Qué es lo lícito? Estos hombres tenían en su mente y estaban utilizando esta herramienta para causar daño en el día de reposo a alguien. Y el objeto no es el hombre de la mano seca, era Jesús. Lo querían matar a él. Ustedes me quieren matar a mí y me están acusando a mí de hacer el bien. Y ustedes en día de reposo me quieren matar. ¿Eso es lícito? Eso es lo que le está diciendo. Y mirándolos a todos, sin haber respuestas, obvio, están en la mente de las personas. Miren lo que les dice. Extiende tu mano. Y él lo hizo y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Si tú piensas que lo que es lícito o no es lícito implica atacar a alguien, le estás deseando el mal. Si eso que tú crees que debe hacerse o no debe hacerse te sirve para dañar a alguien, le estás deseando el mal. No está cuestionando el día ni el reposo. Está cuestionando lo que tú crees que es lícito en el reposo. ¿Lo ven? O sea, a veces nosotros estamos discutiendo las batallas en lugares que no hay que discutirlas. Porque todos tenemos el sábado en la mente. ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Y por qué nos seguimos reuniendo el mismo día? Porque está en nuestra mente. ¿Qué ha cambiado? La forma en que lo vemos. El bien. Ahora, si lo miramos en estricto rigor,
no es las horas del día, es lo que ocurre en ese día, que es lo que el judío entiende como reposo, porque tenía otros reposos que tenían que ver con otros días. Lo que pasa es que cada 7 días lo tenían marcado y en las festividades, días específicos también lo tenían marcado. Y también eran días. Y tenían marcados también el jubileo, que también tenía que ver con el descanso de la tierra. O sea, tenían muchos reposos, muchas formas anuales, tenían reposos diarios, tenían reposos cada cierto tiempo en las fiestas judías. El Señor no les está cuestionando el reposo, le está cuestionando lo que ellos interpretaban que podían hacer en el reposo y aunque eso fuese dañar a alguien, lo utilizaban. Eso es lo que está acá en el relato. Seguimos, ¿ya? Porque esto tiene más. Ah, miren, esto lo vimos en parte en la trilogía de Marcos, si no me equivoco, en el primer mensaje, no en el introductorio, que fue lo primero que hicimos, sino que en el primer tema. Ahí mencionamos esto y les voy a recordar algo. Los que estuvieron en ese tema o lo vieron a través del canal, en el canal ESER está ese tema, lo van a recordar. Eso que ustedes ven ahí, este es el tetragramatón, ese es el nombre que dio vida a, o son las 4 consonantes que dieron vida al nombre de Dios, ¿ya? El tetragramatón, o el nombre de Yahvé, a eso me refiero, o Jehová, que es una mezcla más moderna. Pero estas son las consonantes, la Y, la H, etcétera. Y en el pictográfico, pongan mucha atención, en el hebreo pictográfico, o sea, en el primitivo, en el que quizás debió escribir Moisés, porque el Yahvé no es una casualidad, el Yahvé es más contemporáneo. El Yahvé tiene que haber aparecido entre el 500 y el 600 antes de Cristo, pero Moisés no conocía ese nombre, ni Jehová, ni Yahvé, ni el tetragramatón, porque él no escribía en esas letras, no podía haber tetragramatón ahí. Él escribía pictográfico, acadio, esas rayas, símbolos, muy parecido a lo que usted ve en Egipto, que eran animalitos, ojos, rayas, que representaban conceptos. Las palabras eran conceptos, ¿ok? Con el paso del tiempo se transformó en letras y ahí formaron palabras. Pero cuando usted estudia el original del hebreo, el hebreo, las letras que hoy tienen vienen de una raíz de otro tipo de letras. Y cuando usted va a esas raíces, entiende el concepto. En ese pictográfico, si usted toma el tetragramatón y va y pone letra por letra y va, ¿cuál era la representación que terminó en esa consonante más contemporánea? ¿De dónde viene? Se encuentra con estas 4 letras. O sea, el tetragramatón en el tiempo de Moisés debió haberse escrito así. Y este es un hombrecito. Le toman muchos como una ventana. Este es una estaca, como un clavo, y este es como una ventana. De ahí viene la Y, si no me equivoco, no sé, de la B, la Y. Aquí, y este es un brazo, es un brazo. Esos dieron vida a esas consonantes que dan el tetragramato. No sé si me expliqué bien en esa parte. Pero el brazo, fíjense cómo está. Está extendido. Mm, ¿Por qué? Porque el concepto que ellos tenían de Dios en el tiempo de Moisés, cómo le llamaban o, o cómo lo expresaban, porque se dio vida con el paso del tiempo al Yahvé, al tetragramatón y posteriormente al Yahvé, lo que le dio vida es el concepto que ellos tenían de Dios. Y esto es igual a un hombrecito o una ventana en lo invisible, el pasar esa ventana de lo invisible y llegar a lo visible a través de una mano extendida. Era un concepto. Para ellos era como a Dios nadie lo vio jamás. ¿Han visto esos textos? De esto está hablando. A Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto,
algo lo da a conocer. Jesús es ese brazo extendido. A través de Cristo le conocimos. Eso es lo que está diciendo el Nuevo Testamento. La relación entre lo invisible, que es el Padre, y lo visible, que somos nosotros, es Jesús, ese brazo que se extendió y llegó a nosotros. Eso lo encuentra salpicado usted en todo el en todo el Nuevo Testamento. Cuando se refiere a esto, al concepto que ellos tenían de Dios. Ese brazo es Cristo. Ahora, ese brazo sale en el Antiguo Testamento en un montón de partes. Cuando se refiere a Jesús, hay dos formas de decir en el hebreo brazo. Uno es un puño cerrado, que se decía de otra forma, la palabra es otra, y cuando usted decía brazo o mano abierta y extendida, es otra, es la mano para dar, para dar. Por eso que Dios da. Ese era el concepto original. Miren, estos dos textos, Isaías 53 dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra brazo acá es seroa, es la palabra que yo le estoy diciendo, que es brazo estirado hacia afuera. Ese era el concepto de Dios, era un brazo que nos da, es lo que nosotros vemos como evidencia entre lo que no vemos y se hace visible para nosotros, sus bendiciones, por ejemplo. Y como el judío, o antes de los judíos, como la gente no entendía bien cómo era Dios, cuando venían cosas malas, se entendía que también venían de Dios. Porque esa era la unión entre lo que ellos no podían ver y lo que ellos estaban percibiendo. Ese brazo de todo lo que les pasaba, ellos lo llamaban que venía de Dios, porque no lo podían ver. Era muy precaria la forma en que lo podían interpretar. Por eso que ellos mencionan que de Dios viene lo bueno, de Dios viene lo malo, porque era un concepto cultural para ellos. Debo entenderlo. Y eso es lo que dice Isaías. Se está refiriendo, se ha manifestado el brazo de Jehová. Aquí originalmente no debió haber dicho Jehová, debió haber dicho brazo. Jehová es una redundancia, por lo que les acabo de explicar. Porque en el nombre de Jehová está el brazo extendido. Y es lo mismo que sale acá, y acá lo especifica aún más en Éxodo. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su brazo de servidumbre. O sea, ellos tenían un brazo de servidumbre, nos aprisionaban con puño cerrado. Y os redimiré. ¿Cómo los redime? ¿Qué es redimir? Es cuando yo pago tu deuda. Si tú eres preso y tú vales 30 monedas, yo voy con mis 30 monedas y te pago, te redimo. O sea, doy algo a cambio y te saco de ahí. Y aquí dice que los va a redimir ¿con qué? Con un brazo extendido. Está diciendo que es Dios el que hace eso. Entonces, la traducción para nosotros dice brazo extendido, y nosotros nos imaginamos algo, pero en el original el concepto está hablando Dios mismo, que Él los va a liberar. Es mucho más profundo. Por lo tanto, y eso está en la base del conocimiento judío. Y cuando usted lee aquí el texto y Dios le dice, Jesús le dice inmediatamente al hombre, le dice, extiende tu mano. Todos se dan cuenta de lo que está diciendo. ¿Y qué le hace a la mano? La restaura. ¿Le está cambiando qué? ¿La mano? No, el concepto que ellos tenían de Dios. Por eso se enojan. ¿Cuál era el concepto que tenían de Dios? Que podían hacer el mal, si es que, entre comillas, estaba lícito hacer lo que ellos hacían. Para Dios no, es el bien el brazo de Dios. ¿Lo ven? Claro. Pero si nosotros aislamos este texto de todo lo que le estoy diciendo, no vamos a ver eso. Vamos a ver una historia con... No, es un concepto. Lucas está utilizando el concepto clásico que ellos entendían de Dios, de ese brazo extendido, y lo está tomando en la persona de Jesús para enseñarles del día de reposo. Es un día hecho para dar. Yo digo día, pero es un concepto, es un reposo. No quiere decir que no sea el día, que a veces nos concentramos en las horas y no en lo que ocurre en ese día. Y lo que ocurre en ese día es el bien, dice el Señor. Ese es Dios. Ese es el brazo sanado. Ustedes tienen un concepto de Dios como el hombre de la mano seca.
Diga Eli. Sí, estaba pensando que en el fondo es lo que sucede según la imagen de Dios, es cómo reaccionamos. El mismo ejemplo que diste tú de Moisés, ¿qué hacer con ese hombre que recogió leña? Entonces, eh, ellos interpretaron que Dios decía, mátalo. Entonces, como ellos seguían a Dios y tenían ese concepto, esa idea de un Dios justiciero con cánones humanos, entonces era correcto desde su punto de vista ese pensamiento. Entonces acá, claro, Jesús dice que vino a mostrar al Padre porque era necesario cambiar ese concepto. Y es lo que mismo que nos pasa hoy día cuando estamos en una reconstrucción. Estamos eh, visualizando a un nuevo Dios, a un nuevo Jesús. También trato de entenderlos y ponerme en el lugar de ellos. Debe haber sido muy difícil. Eh, Sin Ellos, embargo, ellos, también ellos, ellos habían sido criados, como tú dices, en ese concepto. No habían visto otro. claro, entonces culturalmente era su forma de vida, era todo lo que tenían. Ya nosotros no estamos muy alejados de eso, porque tenemos una formación influenciada por nuestro gobierno, por nuestra cultura, por nuestra religión, por nuestra familia. Entonces, la única forma es siempre estar pensando, a ver, ¿y si existiera otra posibilidad? Si hay otra forma de verlo, ponerme en el lugar de otro, del otro, empatizar. Entonces, ellos en ese momento tenían la oportunidad de hacer el clic mirando a Jesús. Algunos lo hicieron, otros no. ¿Qué hacemos hoy día? ¿Lo podemos hacer o no? Es una elección. Ayer escuchaba un video de una, no sé si es psiquiatra o psicóloga, pero ella decía que la única libertad que tiene el ser humano es poder elegir cambiar, porque estamos tan influenciados por todo y por todos. Entonces, nosotros tenemos esa libertad y creo que tenemos que aprender eso de Jesús, que Él nos vino a liberar para cambiar de mentalidad. Eso. Claro, todos tenemos esa libertad de elegir. Ahora, ¿y qué pasa cuando alguien elige y a mí no me gusta su elección? ¿Les doy esa libertad? Él la tiene. Nosotros decimos, que cada uno es libre de elegir lo que quiere. Está perfecto. Pero yo en mi interior, en mi mente, ¿les doy esa libertad o la cuestiono? O termino diciendo, yo lo haría de manera distinta. Y entiendo que es normal que nosotros haríamos nuestras elecciones de manera distinta al otro, obvio, porque todos tenemos realidades diferentes. En esa reconstrucción tenemos realidades diferentes. Pero es necesario, y le comento a mi amigo, oye, ¿viste lo que hizo fulano de tal? Cambió de opinión. Qué ridículo, ¿no? Nadie nos tiene que preguntar a nadie cuáles son sus elecciones. Nadie. Nadie te puede preguntar, y a veces les damos poder a personas que no las tienen. Como que si sus elecciones son lo importante, como que si sus creencias son lo relevante. Y nos olvidamos que lo relevante es el ser humano, el bien que yo le deseo. Más allá de lo que dijo o no dijo. Es que antes decía A, ahora dice B. Sí, Y, es no, verdad. y nos enojamos, nos encrespamos y actuamos de la misma manera que antes. Y Es actuamos de la increíble. misma manera que esos fariseos a los que cuestionamos cuando estamos estudiando. Es lo Sí, mismo. Entonces, Entonces creo que el pensamiento de la libertad es como una frase cliché, pero cuando dicen que la libertad de cada uno llega hasta donde comienza la del otro, nosotros creo que podemos entender que otra persona piense distinto siempre y cuando eso no produzca daño. exacto, por ahí va. Está relacionado con el bienestar del otro. Ya vamos comprendiendo, vamos a avanzar porque esto
el capítulo 6 tiene 40 y tantos versículos, vamos en el 11.